Hermanos y amigos, que el Señor les bendiga, tanto a los que están aquí como a los que están vía internet. Que el Señor nos permita ahora seguir adorándole a través de escuchar su palabra. Le pido que me acompañen en oración en este momento. Señor, te adoramos y decimos aleluya por el glorioso intercambio que Jesucristo, de acuerdo a tu voluntad, vino a hacer por pecadores como nosotros. Gracias porque, como cantábamos, a nuestros pies se abrió el infierno y eso era lo que justamente nosotros merecíamos por nuestros pecados, pero en tu misericordia tú nos diste la gracia de que al clamar a ti nosotros podamos ver a Cristo en la cruz muriendo y pagando por esos pecados que nosotros hemos cometido. Y por eso ahora somos declarados justos en Él. Te pedimos que tú nos sigas bendiciendo ahora en el momento de la exposición de tu palabra, que tú unifiques nuestro corazón, abras nuestro entendimiento, nos hagas estar bien atentos a tu verdad y que podamos aprovechar al máximo por tu Espíritu las enseñanzas que hemos de exponer ahora y ponerlas en práctica por las fuerzas que tú nos das. En el nombre de Jesús te pedimos que hagas muchísimo más de lo que nosotros pedimos o entendemos. En el nombre de Jesús te pedimos que tú, oh Señor, no nos pagues conforme a nuestros pecados, sino que en tu misericordia y en tu gracia nos des más de lo que nosotros merecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Aquel que es el Hijo de Dios desde la eternidad, como nos enseña la palabra de Dios, y quien al mismo tiempo posee absolutamente cada una de las características que hace que Dios sea Dios. La Biblia nos enseña que ese Dios se hizo hombre como nosotros y vivió, habitó, caminó entre nosotros. Y como verdadero hombre, Jesús experimentó sufrimiento. Como verdadero hombre, Jesús tuvo nuestras debilidades. Como verdadero hombre, Jesús fue tentado tal como tú y yo somos tentados. Pero a diferencia de nosotros, Él fue sin pecado alguno. Y hay un par de pasajes bíblicos, específicamente en el libro del Evangelio según Mateo, que relatan detalladamente, que nos pintan, nos muestran a colores cómo Jesús fue tentado. Ese par de pasajes, dije, se encuentra en Mateo, pero ¿sabes exactamente en qué capítulos? El primero se encuentra en Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11. Donde se relata la tentación de Jesús en el desierto. El segundo de estos pasajes donde se nos muestra que Jesús fue tentado se encuentra en Mateo capítulo 16, versículos 21 al 24. Allí en este segundo pasaje Jesús anunció su muerte y entonces Pedro lo reprendió por eso. Después Jesús reprende a Pedro y dice: apártate de mí, Satanás. El pasaje en el cual nosotros vamos a concentrar nuestra atención en esta mañana es Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11. Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11. Les quiero invitar a que vayan conmigo allí y que nos detengamos, que leamos versículo a versículo lo que Dios tiene que enseñarnos allí. Y mientras ustedes están buscando Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11, quiero decirles que lo que se relata en este capítulo o en este pasaje se encuentra entre dos importantes eventos en la vida de Jesús. El primero es el bautismo de Jesús y el segundo es el inicio del ministerio público de Jesús. En el bautismo de Jesús, anteriormente, en el capítulo 3, la parte final, nosotros vemos que Jesús había ido de Galilea al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Y al salir Jesús del agua, nos dice el texto que una voz del cielo, el cielo se abrió, salió una voz que decía que Él, es decir, Jesús, era su Hijo amado con quien Él estaba muy complacido.
Posteriormente, en el capítulo 4, los versículos 12 en adelante, que fueron los versículos que se leyeron en la lectura, nosotros vemos que Jesús iniciaría su ministerio público predicando el Evangelio por un lado, pero al mismo tiempo Él estaba llamando al arrepentimiento y a la fe a todos los que lo escuchaban. Al igual que nosotros vemos que Él comienza a elegir y elige a sus primeros discípulos. Y es en este contexto, entre estos dos grandes eventos, que nosotros encontramos lo que se relata aquí en Mateo 4, versículos 1 al 11, acerca de la tentación de Jesús. Y vamos a leer los primeros 4 versículos de Mateo capítulo 4. Dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, estos primeros versículos nos dicen que Jesús fue llevado, fue guiado, impulsado por el Espíritu de Dios al desierto. Como ustedes saben, un desierto es una llanura abierta que no ha sido cultivada. Es una llanura abierta que está desolada. Pero aunque está desolada, el versículo, creo que Marcos, nos dice que había animales salvajes que estaban vagando en este desierto. Y allí es que Jesús es guiado por el Espíritu. Y el desierto, cuando nosotros vamos a la Biblia, nos encontramos que el desierto es un lugar de prueba, o fue un lugar de prueba para los israelitas. Y en tipología podemos decir que es un lugar de prueba, no tan solo para los israelitas, sino también que es un lugar de prueba para todos los cristianos. En el desierto nosotros somos afligidos, en el desierto nosotros somos probados, en el desierto nosotros pasamos por luchas y se sabe todo lo que hay en nuestro corazón debido a la manera en la cual nosotros respondemos. En el desierto es donde se ve si nosotros vamos verdaderamente a guardar los mandamientos de Dios o no. Y muchos de nosotros hemos pasado, aunque no literalmente, como dije hace un rato, por el desierto, pero sí en nuestra vida hemos pasado por el desierto y en nuestra respuesta Dios ha sacado lo que hay en nuestro corazón. Y allí fue llevado Jesús por el Espíritu. Y el propósito por el cual el Espíritu, nos dice el versículo 1, llevó a Jesús allí, fue para ser tentado por el diablo. Nótese que el versículo dice que aunque fue el Espíritu quien llevó a Jesús al desierto para ser tentado, fue el diablo y no Dios quien tentó a Jesús. No leamos mal lo que nos dice este versículo. Aquí no está diciendo que el Espíritu fue quien tentó a Jesús, sino que lo llevó, pero fue el diablo, vuelvo a repetir, y no Dios quien tentó a Jesús. Dios no es el agente de la tentación, como nos dice Santiago, pero Él, como vemos en la Biblia, Él es el Rey soberano que controla todas las cosas y nada se escapa de ese control. De parte del diablo, estas tentaciones o pruebas siempre son tentaciones que buscan que nosotros pequemos y que desobedezcamos a Dios, que desconfiemos de sus promesas. Eso es lo que el diablo quiere cada vez que nos tienta. Pero de parte de Dios, estas son siempre pruebas que buscan que nosotros le demos gloria a Él y que nuestro carácter sea fortalecido. Y la pregunta, no sé si ustedes se la están haciendo, es cómo Dios traería gloria a su nombre y beneficio a los suyos al llevar a Jesús por su Espíritu al desierto a ser tentado. Es interesante porque la Biblia nos dice que fue el Espíritu quien llevó a Jesús al desierto. Pero ¿qué de bueno? ¿Qué de bueno se saca en eso? Bueno,
yo espero que al finalizar este sermón, específicamente en las aplicaciones, nosotros podamos entender y ver qué de bueno tuvo que Jesús fuera llevado por el Espíritu al desierto a ser tentado. Y si a pesar de la aplicación todavía no le queda muy claro, después del sermón me puede preguntar ahí atrás y yo con gusto le aclararé. Entonces, notemos otra vez que el versículo dice que Jesús fue tentado por el diablo. A diferencia de nosotros, que muchas veces queremos echarle la culpa al diablo por caer en pecado y a sus demonios, la Biblia nos dice que nosotros somos tentados desde adentro, desde nuestra propia concupiscencia. Pero Jesús no tenía, al igual que nosotros, una naturaleza o una inclinación hacia el pecado. Y eso es lo que nosotros vemos aquí. Él fue tentado por el diablo. Él no fue tentado por su propia concupiscencia. Él no fue tentado por sus propios deseos pecaminosos. ¿Ustedes saben por qué? Porque Jesús no tenía ningún deseo pecaminoso. A diferencia de nosotros, Jesús nunca quiere pecar. Él nunca quiere hacer lo que va en contra de la voluntad de Dios. Él nunca está diciendo, yo quiero como hacer esto, pero tal vez no debería hacerlo. Él no tiene esa inclinación al pecado como nosotros sí. Y por eso aquí se nos dice que Él fue tentado por el diablo, por el mismo enemigo de Dios fue quien hizo esta tentación. La tentación no vino de adentro de Jesús, la tentación vino de afuera de Jesús. Pero eso, cualquiera podría decir entonces que porque la tentación vino de afuera o porque Jesús no tenía inclinación hacia el pecado como nosotros lo tenemos, entonces eso quiere decir que la tentación para Jesús no fue tan fuerte como lo es para nosotros, pero no es así. El hecho de que Jesús no tuviera una naturaleza pecaminosa no disminuye la intensidad o no disminuyó la intensidad de la tentación para Jesús. A diferencia de nosotros que somos tentados por un momento, inmediatamente podemos resistir muchas veces por 1 hora, 2 horas, inmediatamente caemos. A Jesús no fue así. Jesús fue tentado durante toda su vida, aunque ahora en este momento nos estamos enfocando en su tentación en el desierto, pero aún así en ninguna tentación que Él experimentó a lo largo de toda su vida, con toda la intensidad de la tentación, Él ni por un momento pecó. Es decir, que las tentaciones o la tentación en este pasaje que experimentó Jesús seguía siendo tentación, así como fue una tentación para Adán, quien tampoco tenía una naturaleza inclinada al pecado antes de la caída. En el desierto que fue Jesús guiado, Él ayunó. Y muchas veces lo primero que le viene a la mente a uno con ayunar es que uno no se desayunó, ¿verdad? Pero cuando aquí habla de que Jesús ayunó, no es solamente que se abstuvo del desayuno, sino que se abstuvo de toda clase de alimentos y probablemente se abstuvo también de agua. Y ese ayuno duró 40 días. 40 días. La misma cantidad de tiempo que duró Moisés en el monte Sinaí y la misma cantidad de tiempo que duró el viaje de Elías a Horeb. Y Jesús, como verdadero hombre que fue, Jesús, dice el texto, tuvo hambre. Tuvo hambre. Algunos médicos dicen que en general una persona podría sobrevivir entre 1 y 2 meses sin comida. Pero el asunto es que nadie quiere ponerse a probar, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo dura sin comer antes de morir? Pero eso es un estimado. Ellos dicen que entre 1 y 2 meses sin comida es lo que una persona, dependiendo de su físico y dependiendo de otros factores, puede durar sin comida. Pero el hambre de la cual se habla aquí, el hambre que Jesús tuvo aquí, no es un hambre, el hambre que nosotros sentimos al mediodía después de no haber desayunado. Es muy probable que Jesús aquí, después de 40 días en el desierto, sin comer, ayunando, Él estuviera cansado.
Es muy probable que Jesús aquí estuviera mareado. Es muy probable que los latidos de su corazón se redujeran. Es muy probable que él comenzara a sentir un dolor abdominal desesperante. ¿Y cómo sabemos eso? Porque eso es lo que experimentan las personas, los hombres de carne y hueso. Si Jesús no comía algo rápidamente después de tanto tiempo en ayuno, podría morir. Y es entonces cuando viene el diablo, que es el tentador, y le dice: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. En otras palabras, lo que el diablo estaba diciendo aquí es: ya que tú eres el Hijo de Dios, demuéstralo, convirtiendo estas piedras en pan con tu palabra. Si tú eres el Hijo de Dios y tienes ese poder, vamos, demuéstralo ahora, específicamente ahora que tú tienes hambre. Y hermanos y amigos, el diablo no tenía duda alguna de que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. Y por otro lado, Jesús tampoco tenía duda, al contrario, él estaba seguro de quién él era. No olvidemos que anteriormente, en el capítulo 3, la parte final, Dios Padre había declarado públicamente a oídos de todos los espectadores que estaban allí en el bautismo que Jesús era su Hijo amado. Así que lo que el diablo estaba aquí insinuando, lo que él estaba diciendo sutilmente, es que Dios Padre, el Padre de Jesús, no iba a proveer para Jesús. Y que por lo tanto, Él tenía que hacer algo. Es decir, que Jesús tenía que hacer algo en ese momento. La alternativa que te queda es morirte de hambre, según insinúa el diablo. Y una prueba similar pasó el pueblo de Israel en el desierto de Sin. Se nos relata en la Biblia. Allí el pueblo, ante falta de alimento, murmuró contra Dios al decir que Él los había sacado de Egipto para matarlos de hambre en el desierto. Preferiríamos nosotros quedarnos en el desierto que salir. Recuerden que era Dios, al igual que Jesús, quien guió a los israelitas al desierto, y allí tuvieron hambre. Ellos decían: preferiríamos quedarnos en Egipto, en esclavitud, siendo maltratados por Faraón, que salir y aquí ser matados por Dios con hambre. Eso fue su reacción ante este momento de prueba. Pero Jesús reaccionó de una manera muy diferente al pueblo de Israel. Jesús, citándole Deuteronomio 8:3 al tentador, respondió: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Creo que un comentarista que se llama William Hendrickson está en lo correcto cuando dice que toda palabra que sale de la boca de Dios se refiere a la palabra de su poder. Es la omnipotencia de Dios ejercida en la creación y preservación. Termina la cita. Recordemos, hermanos, que Dios no le dio pan a su pueblo cuando estaba en el desierto, pero no fue que no le dio nada, sino que le dio ¿qué? Le dio maná, algo que Dios mismo dice que era un alimento que ni ellos ni sus padres conocían hasta ese momento. Entonces Jesús, a diferencia del pueblo de Israel cuando estuvo en el desierto, Jesús no murmuró como lo hizo Israel. Jesús tampoco desconfió de su Padre. Al contrario, Jesús estaba aquí seguro que el Dios que había sustentado a los israelitas en el desierto podía también sustentarlo a él. Y que podía sustentarlo a él sea con pan o sin pan. Pero él estaba seguro de que Dios podía sustentarlo, y de esa manera entonces Jesús respondió a lo que fue la primera tentación. Seguimos leyendo versículos 5 al 7, Mateo capítulo 4. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad
y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a los ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: también no tentarás, está escrito también, perdón, no tentarás al Señor tu Dios. En esta segunda tentación que se relata aquí, dice que el diablo le llevó a la santa ciudad. Se discute si esta tercera tentación y la tercera fue llevado en una visión o no, pero eso no afecta lo que tiene que enseñarnos esto a nosotros. Dice aquí que el diablo llevó a Jesús a la santa ciudad. Cuando nosotros vamos a Nehemías capítulo 11, versículo 1, Isaías 52, 1, vemos que la santa ciudad de la cual se habla aquí es Jerusalén. Así se le llamaba a Jerusalén, la santa ciudad. Entonces dice que el diablo lo llevó y lo puso arriba sobre el pináculo del templo, es decir, sobre la parte superior y más alta del templo. Y entonces, ¿cuál fue la tentación del diablo? La tentación del diablo es decirle: échate abajo, tírate de aquí. Un historiador judío llamado Josefo dice que esa era una caída de unos 117 metros. No era tirarse de un escalón a otro, era algo bien alto. Acabas de demostrar tu confianza en Dios. Es como si el diablo le hubiera dicho a Jesús: cuando me dices que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios, tú estabas mostrando tu confianza en Dios. Demuestra esa confianza que tú tienes en Dios ahora, tirándote desde aquí, tirándote desde esta altura. Además, diría el diablo, hay un pasaje bíblico allá en Salmos 91, 11 y 12, donde Dios promete que te va a cuidar, donde Dios promete que enviará ángeles que te sostengan y no te hará daño esa caída. Dios promete cuidarte, así que vamos, salta, brinca, tírate de ahí. Y si Jesús lo hacía eso, se llevaba de la tentación del diablo y lo hacía dentro de una gran audiencia, si hubiera en el templo, entonces eso sería un gran espectáculo que Él ofrecería, en el cual todos quedarían convencidos sin duda alguna de que ese hombre, Jesús de Nazaret, era verdaderamente el Mesías que Dios había prometido. Pero nuevamente Jesús respondió citando el libro de Deuteronomio, pero ahora el capítulo 6, versículo 16, que dice: no tentarás al Señor tu Dios. Tirarse del pináculo del templo no era, por la respuesta que nosotros vemos en Jesús, no era una manifestación de confianza en Dios. Era una manifestación de tentar, probar a Dios, lo cual es un pecado. Mientras el diablo le dice a Jesús: tírate y demuestra tu confianza en Dios, Jesús le responde: eso no es demostrar confianza en Dios, eso es tentar a Dios, lo cual es un pecado. Aunque el diablo citó la palabra de Dios aquí, hizo intencionalmente una mala aplicación de lo que está diciéndonos en este versículo. La cita fue correcta, la aplicación incorrecta. Porque el diablo estaba tratando de justificar lo que de otra manera podría considerarse como algo pecaminoso. En el templo, allí donde dice el texto que Jesús fue llevado, el lugar donde Dios había manifestado de manera especial su presencia, Jesús es tentado otra vez a demostrar su condición, a probar que Él es el Hijo de Dios. Por eso dice Satanás: si tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús no cedió a la tentación de Satanás, no porque Él tuviera alguna duda de que si se tiraba los ángeles iban a venir a socorrerlo. Esa no fue la razón por la cual Jesús no lo hizo.
Jesús no cedió a esa tentación porque las Escrituras, la palabra de Dios, prohíben explícitamente tentar a Dios como hicieron los israelitas nuevamente en el desierto pidiéndole agua a Dios. Tanto para Israel en ese tiempo, en el desierto, como para Jesús, exigir protección milagrosa como prueba del cuidado de Dios estaba mal. Y la actitud apropiada, tanto para Jesús, que él sí la tuvo, como para los israelitas, que ellos no la tuvieron, es una actitud de confianza y obediencia, no de tentar o de provocar a Dios. Y nosotros aprendemos algo de la manera en la cual Jesús utilizó las Escrituras aquí. Fíjense que él dice, escrito también está. Esa palabra que él usa ahí también es una gran lección para nosotros. Cuando Jesús dice, escrito también está, Jesús estaba mostrándonos que él no iba a permitir ninguna interpretación que contradice otro pasaje de las Escrituras. Sí, Satanás, tú me estás diciendo que esto lo dice la Biblia, pero también la Biblia dice esto, aquello. Y nosotros aprendemos de eso también, que nosotros, al igual que Jesús, no podemos permitir ni darnos el lujo de interpretar o de dar una interpretación a la Biblia que va en contra claramente de otro pasaje de la Biblia. Tercera tentación, versículos 8 al 11, Mateo capítulo 4. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. El diablo en esta tercera tentación lleva a Jesús a un monte que se describe aquí como muy alto, tan alto que de allí podría haberse o se visualizó todos los reinos, las naciones del mundo y la gloria de ellos. Satanás dice, yo te voy a dar todo esto si tú te postras ante mí en adoración. Aunque es cierto, como nosotros vemos de tapa a tapa en la Biblia, que Dios es el creador de todo y por lo tanto es dueño de todo, al mismo tiempo la Biblia nos enseña y habla del diablo, del tentador y de Satanás como el príncipe de este mundo, según Juan 12:31. La Biblia habla del tentador como el Dios de este siglo que cegó el entendimiento de los incrédulos para que ellos no vean la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, según dice 2 Corintios 4:4. La Biblia también habla de Satanás como el príncipe de la potestad del aire. Así que el diablo entonces aquí le estaba ofreciendo a Jesús un atajo para llegar a la meta. Satanás le estaba ofreciendo aquí a Jesús cumplir la misión que Jesús tenía, pero no por los medios que Dios le había dicho que se cumplirían, por otros medios. Satanás le estaba en esta tentación ofreciendo a Jesús los siervos, pero sin la redención por su sangre. Satanás le estaba ofreciendo aquí a Jesús las glorias sin los sufrimientos que él tenía que atravesar. Satanás le estaba ofreciendo a Jesús las naciones sin la cruz. Y todo a cambio de un acto de adoración. Nuevamente, tentación para Jesús. Jesús respondió por tercera y última vez a Satanás. Y respondió citando, ¿qué libro? Ustedes saben ya, Deuteronomio. Deuteronomio 6:13, que dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
Jesús estaba aquí diciendo que solo Dios y solamente Dios merece ser adorado como Dios. Solamente Él merece ser reverenciado como Dios. Solamente Él merece ser honrado como Dios. Solamente a Él, delante de Él, nosotros nos debemos postrar en adoración. No solo un día, sino todos los días de nuestra vida. Y solamente Él es digno de nuestra mayor lealtad. Solamente Él es digno de nuestro mayor servicio y compromiso. No Satanás, ni ninguna otra cosa creada, Dios en primer lugar. Y así Jesús responde a Satanás en esta tercera tentación. Ahora, no dejemos de notar que en el versículo 10, Jesús le dijo a Satanás, vete, y en el versículo 11 se dice que el diablo lo dejó. Por un lado, cuando dice que el diablo lo dejó, vemos que en este momento Satanás se va derrotado. No pudo vencer a Jesús, no pudo con Jesús. Pero también esto nos recuerda quién está en control. Esto nos recuerda quién está en control. Satanás puede ser el príncipe de la potestad del aire, Satanás puede tener las naciones y la gloria de ellos, pero Jesús aquí le dice, Satanás, vete, y Satanás simplemente tuvo que hacer lo que Jesús le dijo, y es obedecer. Aquí no tenemos a Satanás y a Jesús echando un pulso para ver quién gana. Jesús permanece superior a Satanás. Tampoco dejemos de notar que el versículo 11 termina diciendo, vinieron ángeles y le servían a Jesús. Lo cual deja claro que contrario a las insinuaciones del diablo, contrario a las tentaciones de Satanás, Dios sí provee y Dios sí cuida a los suyos. Y Dios lo demostró aquí al enviar ángeles después de la tentación para que sirvieran a Jesús. Ahora yo quiero, ya casi finalizando, quiero compartir 3 lecciones de la tentación, y no solamente la tentación, sino también la victoria de Jesús que Él tuvo en el desierto. A propósito, ese es el tema del sermón, victoria en el desierto. Perdónenme que lo dije al final. Entonces, 3 lecciones que nosotros aprendemos de la tentación y la victoria de Jesús en el desierto. Primero, hermano, conoce las artimañas del diablo. Conoce las artimañas del diablo. ¿Por qué? Porque como vemos aquí en la tentación de Jesús, Satanás, el tentador, tu enemigo, es astuto. Él es astuto. Lo vemos cuando tentó a Adán y Eva en el jardín, lo vemos aquí en Jesús. Satanás es astuto. Sus tentaciones son sutiles. Y él siempre, absolutamente siempre, dispara esas tentaciones a matar. Y nosotros seríamos muy simples si no conociéramos las artimañas del diablo. Si creyéramos que nosotros podemos coquetear con el pecado y que nada va a pasar. Si creemos que nosotros somos más fuertes, más sabios, más inteligentes o más duros que nuestro enemigo. Nótese que el diablo no tentó a Jesús con cosas repugnantes, con cosas desagradables, con cosas que él simplemente no diría para allá. No. De la misma manera, tú y yo somos tentados con cosas no repugnantes para nosotros. Tú y yo somos tentados y vamos a ser tentados con cosas que nos atraen y cosas que tienen la capacidad de seducirnos. El que era ladrón no va a ser tentado con el alcohol. Y el que era borracho no va a ser tentado con el robo. El que era ladrón va a ser tentado a robar y el que era borracho será tentado con el alcohol. ¿Por qué? Porque así es que obra Satanás, y él es astuto. Él sabe qué tentaciones dirigir a cada
persona. Y si nosotros ignoramos eso, vamos probablemente, casi seguro, a caer en sus tentaciones. Nótese que el diablo tentó a Jesús citando la misma Biblia. De la misma manera, nosotros vamos a ser tentados muchas veces a utilizar la misma palabra de Dios para justificar cosas que nosotros sabemos profundamente en nuestro corazón que son pecaminosas. Pero en nuestro pecado, nosotros vamos a activar ese abogado interno que tenemos y podemos incluso llegar al extremo de sacar pasajes de la Biblia para justificar lo que nosotros sabemos que es pecado. Podemos decir, no, yo no soy tacaño, yo lo que soy es un buen administrador de las cosas de Dios. Somos expertos en justificar nuestro pecado y muchas veces con la Biblia. Nótese que el diablo no tentó, o mejor dicho, tentó a Jesús con algo que el Padre ofreció darle. Cuando nosotros vamos al Salmo 2, dice allí que Dios le dijo a Jesús, pídeme y te daré las naciones por heredad. Es decir, que Dios le había ofrecido a Jesús verdaderamente darle a las naciones como su heredad. De la misma manera, nosotros vamos a ser tentados a obtener cosas que pueden ser buenas en sí mismas, pero a través de medios incorrectos. Esa es la manera sabia para lo malo, astuta y sutil en la cual Satanás obra. Como cuando tú cuando tú buscas proveer para tu familia a través de un trabajo ilícito. ¿Proveer para tu familia está bien? Claro que sí. Es algo aplaudido por Dios. Pero, ¿por qué tipo de trabajo? Entonces, dije, número 1, conoce las artimañas del diablo. Número 2, segunda lección que nosotros aprendemos de esto que hemos visto de la tentación de Jesús es resiste la tentación con la palabra de Dios. Resiste la tentación con la palabra de Dios, que en Efesios es llamada la espada del Espíritu. Si ustedes notaron, Jesús respondió a cada tentación del diablo, ¿de qué manera? Con un escrito está, escrito está, escrito está. Él estaba citando una y otra vez la palabra de Dios. Así que, hermanos, leamos la Biblia. Leamos la Biblia, no descuidemos eso. Pero no tan solo la leamos, memoricemos la Biblia para que así podamos citarla cuando y donde sea que nosotros seamos tentados. Lee la Biblia, memoriza la Biblia, pero no tan solo te conformes con leer y memorizar la Biblia, sino también estudia la Biblia. Estúdiala para que así tú y yo no saquemos textos fuera de contexto, como hizo Satanás. Estudia la Biblia para que nosotros no tomemos textos y lo apliquemos mal a nuestra vida y a la vida de otros. Juan Carlos Riley dijo, es de temer, dice él, que no nos dediquemos suficientemente a la lectura de la Biblia. Y las estadísticas confirman esto. No basta tener el libro, debemos leerlo y orar por nuestra lectura, sigue diciendo Riley. No nos servirá de nada si siempre está cerrado en nuestras casas. Debemos estar familiarizados con su contenido y conservar sus textos en nuestra memoria y en nuestra mente. El conocimiento de la Biblia nunca se produce por intuición. Solo se consigue mediante una lectura concienzuda, regular, diaria, atenta y despierta, termina la cita. Así que el ejemplo de Jesús aquí nos invita a resistir la tentación con la palabra de Dios. En tercer y último lugar, ¿qué nosotros aprendemos de todo esto? Bueno, que cuando tú cedas en la tentación,
Cuando tú cedas en la tentación, como hemos todos nosotros en algún momento de nuestra vida cedido a la tentación y hemos pecado, recuérdate a ti mismo descansar en aquel que no cedió a la tentación ni por una décima de segundo. Recuérdate a ti mismo descansar en Jesús, que resistió la tentación y que el diablo tuvo que alejarse en derrota de él. A diferencia de Adán, que se rebeló contra Dios en el jardín del Edén, Jesús se sometió a Dios no en un jardín, sino en el desierto. A diferencia de Israel, que falló en el desierto, Jesús triunfó en el mismo terreno. Si Jesús en ese momento de la tentación en el desierto hubiera fallado, automáticamente él hubiera quedado descalificado como perfecto Salvador. Pero no, él no falló, él triunfó en el desierto, él obtuvo la victoria sobre esa tentación. Y la Biblia nos dice que es por la obediencia de uno que somos declarados justos, dice Romanos. La obediencia de uno, y por si acaso déjame recordarte que esa obediencia de uno no es ni tu obediencia ni mi obediencia, sino que es la obediencia de Jesús. Y es por Él, porque Él triunfó en el desierto, porque Él triunfó a lo largo de toda su vida, que nosotros somos declarados justos. Y ser declarado justo por Dios significa que cuando Dios te ve en Jesús, Él te ve como si tú nunca hubieses cedido a ni una sola tentación. Así que recuérdate a ti mismo que tú puedes, aun cuando fallas, descansar en aquel Jesús que no cedió a la tentación. Sí, hermano, lamentate y llora cada vez que tú cedes a la tentación, pero también tú puedes buscar el perdón que Dios ofrece y tener la seguridad de que Dios te va a perdonar por lo que hizo Jesús. Y cuando tú cedas a la tentación, esfuérzate en dependencia del Espíritu Santo en no volver a pecar. No porque si vuelves a pecar entonces vas a perder tu posición delante de Dios, sino sabiendo que en Jesús tu posición delante de Dios está segura, no por un día, no por 40 días, sino por toda la eternidad. Así que esas 3 lecciones quiero dejar con ustedes acerca de la tentación de Jesús. Número 1, conoce las artimañas del diablo. Número 2, resiste la tentación con la palabra de Dios. Y número 3, cuando cedas a la tentación, descansa en aquel Jesús que no cedió a ninguna tentación. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos algo que nosotros experimentamos todos los días, que es, somos tentados constantemente. Pero gracias, oh Señor, por recordarnos acerca de las artimañas del diablo y que debemos estar bien atentos y que debemos resistir las tentaciones con la espada de tu Espíritu, que es tu palabra. Y, oh Señor, quisiéramos decir que en esta semana no hemos cedido a la tentación, pero tú sabes que no ha sido así. Nosotros hemos cedido a la tentación y hemos pecado contra ti. Pero en este momento, en esta hora, nos recordamos a nosotros mismos acerca de la obra de Jesucristo a nuestro favor. Aquel que venció a Satanás en el desierto y en la cruz. Y por Él y en Él nosotros somos justificados. Y en Él nosotros encontramos perdón de todos nuestros pecados. Y en Él nosotros encontramos la ayuda para esta semana, para este día, para la próxima hora, para el próximo segundo, vencer y resistir la tentación. Señor, imploramos tu ayuda, imploramos tu perdón y toda la gracia que nosotros necesitamos y que tú gratuitamente nos ofreces en Jesucristo. En su nombre nosotros oramos. Amén.